Bienvenidos a una nueva sesión de nuestra Escuela Bíblica Teológica. En este día vamos a comenzar con el segundo curso de todo este seminario teológico que tiene que ver con la introducción a la teología yagüista nazarena. Entonces, la materia que vamos a comenzar a ver la vamos a denominar Introducción a la Teología yagüista nazarena. Cuando hablamos de teología, estimados hermanos, cuando utilizamos el término teología, nos estamos refiriendo a un tipo de estudio más de carácter académico. La teología es la ciencia que estudia la divinidad. Esa es básicamente la definición más general. O como los dicen dentro del cristianismo, la ciencia que estudia a Dios. Por lo tanto, la teología también es una ciencia. De hecho, la teología es una rama académica de humanidades, de las humanidades, y por lo tanto tiene también su esencia, su valor, su metodología, su importancia. Y es distinto estudiarlo de forma académica a estudiarlo como regularmente se hace a nivel de los ministerios de forma interna. Así que hoy vamos a comenzar entonces a hablar de lo que es la teología yagüista nazarena. Vamos a introducirnos a lo que es la teología yagüista nazarena, y para comenzar vamos a colocar aquí en pantalla este documento para tratar las características principales. Bien, vamos a ver si nos alcanza el tiempo. Si nos trataremos por lo menos cuatro características importantes de la teología yagüista nazarena. Número uno, estimados hermanos, esto grábenselo en la tabla del corazón. Estoy diciendo en su memoria, en su mente. Grábelo ahí en la memoria de su cerebro. El monoteísmo puro, verdadero, es el primer fundamento, el principal fundamento de todos los fundamentos de fe en la teología yagüista nazarena. ¿Me comprenden? Monoteísmo. La primera de las principales características de la teología nazarena es su total apego al monoteísmo bíblico. El credo fundamental de la fe israelita se encuentra en Devarim o Deuteronomio 6:4, donde dice: oye Israel, Yahweh es nuestro poderoso, Yahweh solo. También otra variante de la traducción es: oye Israel, Yahweh nuestro poderoso, Yahweh es nuestro poderoso y Yahweh es uno. Yahweh uno es. A mí me gusta más cuando dice Yahweh uno es, que las otras variantes que hay de las traducciones me parece que quedan como cortas en ese sentido de explicar que Yahweh es uno. Si lo decimos en la fonética hebrea es Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Ehad. Ehad. Esa palabra Ehad es fundamental dentro del contexto del monoteísmo, a pesar de que ha sido también desvirtuada lamentablemente en círculos de ministerios que pertenecen a las raíces hebreas, que enseñan raíces hebreas, utilizan la palabra Ehad desvirtuada y la distorsionan para que signifique lo que realmente no significa. Me estoy refiriendo a que dicen que la palabra Ehad significa una unidad compuesta, y eso no es verdad. El Mesías declara que en Marcos 12, 29 y 30, el Mesías declara en Marcos 12, 29 y 30, confirmando este principal fundamento de la fe, diciendo: oye Israel, Yahweh nuestro poderoso, Yahweh uno es. Y amarás a Yahweh tu poderoso con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Entonces, estimados hermanos, ¿por qué decimos que el monoteísmo forma parte o es el principal fundamento de la fe, de la teología yagüista nazarena? Porque en palabras del Mesías, Yahoshua, está confirmado cuando él mismo declaró: Yahweh uno es, ligado a el más grande mandamiento, que es amar a Yahweh con todo el corazón, con toda la vida, con toda la mente, con toda la fuerza. Y ese es el principal mandamiento. Entonces, echamos ese fundamento principal, la piedra angular de todos los fundamentos de fe, el monoteísmo, Yahweh Ehad, Yahweh
Uno es una sola persona. Cuando decimos uno, estamos hablando de una persona. Ya luego estaremos profundizando, estamos en introducción a la teología yahwista nazarena, ya luego profundizaremos en el concepto del monoteísmo. En esta primera parte, pues, vamos a hacerlo de forma general. Así que el propio Mesías está apegado totalmente al monoteísmo hebreo, en el cual es imposible e inaceptable no solamente la existencia, sino la idea de más de un Elohim todopoderoso. Cuando en el texto que hemos citado vemos que se utiliza la palabra poderoso, Yahweh nuestro poderoso, pues es el significado real de la palabra que regularmente ponen en las Biblias en español como Dios. Ya luego explicaremos un poco también acerca de lo que significa esa palabra Dios, por qué haríamos bien en sacar de nuestro léxico la palabra Dios sin entrar en extremismos o intolerancias con quienes usan ese término, pero cuando entendemos luego el significado y el origen, la proveniencia de la palabra Dios, entonces hacemos bien en sustituir esa palabra Dios por esta palabra, por ejemplo, poderoso, porque la palabra Dios se traduce de varios términos hebreos, principalmente de la palabra Elohim, y pues lo que significa la palabra Elohim es eso, poderoso, un ser poderoso. Entonces Yahweh es nuestro poderoso, y es lo que en lenguaje cristiano sería Yahweh es nuestro Dios. Sí, así que mi invitación es a que sigamos, ustedes saben que yo soy bien equilibrado en ese sentido de no irse a los extremos. Cuando les hablo, por ejemplo, de que no tenemos por qué hablar de brañol, les he dicho que algunos piensan que muchas palabras de nuestro idioma español latinizado son impropias y no debemos decirlas. Se van a los extremos. Eso es un extremo. Otra cosa es que si hay palabras como la palabra Dios, que haríamos bien en sacarla de nuestro léxico, sobre todo entre nosotros, porque no representa el concepto de las raíces hebreas cuando estudiamos su etimología. Y ya lo haremos en su momento. Entonces, repitiendo, el mismo Mesías echa el fundamento de fe, el mismo Mesías, Yahoshua, está apegado al fundamento de la fe, y esto del monoteísmo hebreo es ancestral. Ancestral. Los que hablan de un unitarismo o de un triunitarismo, pues realmente están fuera de lo que es el concepto monoteísta original, ancestral, porque con el tiempo lo han tergiversado. Ellos hablan de uno es, pero entonces lo llevan a un concepto que hoy se llama unitarismo, donde dicen que Yahweh es Yahoshua mismo, o que mejor dicho, corrijo, dicen que Yahoshua, esto es importante que ustedes sepan diferenciar, hermanos, porque muchos se confunden. El unitarismo es una distorsión del monoteísmo, donde se dice que Yahoshua es Yahweh mismo manifestado en carne, es la misma persona. No hay dos personas distintas, sino una sola persona que estaba en el cielo, en forma de espíritu, vino a la tierra, se hizo hombre. Dios se hizo hombre. Entonces, uno solo, y ese es Yahoshua. Esa es la postura del unitarismo, y todos los textos que la Escritura da con relación a la eternidad de Yahweh se lo aplican a Yahoshua, porque ellos dicen que es la misma persona. Por otro lado está el triunitarismo, que es una variante del trinitarismo cristiano. En los medios mesiánicos se habla de triunitarismo, y básicamente dicen que es un solo Dios, pero manifestado en tres formas. Allí entonces modifican el concepto Dios, y pueden ser tres personas, son tres personas que comparten esa misma esencia que ellos llaman Dios, y por lo tanto son tres manifestaciones de un solo Dios. Entonces ya aquí cambian el concepto de una persona por una deidad, y tres personas en una deidad. Bueno, de eso estaremos profundizando en su momento. Entonces, recapitulando aquí, el monoteísmo bíblico yahwista nazareno excluye toda noción, toda variante, todo invento posmoderno de politeísmo, donde está inmerso o dentro de ese conjunto está el trinitarismo. Ahora, la verdadera fe monoteísta requiere que la deidad suprema sea una sola persona, mientras que la fe cristiana pone a tres personas en la misma categoría de omnipotencia y soberanía. Por siglos, la teología cristiana ha estado envuelta en innumerables
controversias teológicas sobre estos asuntos y los resultados fueron la creación de credos con base en filosofías griegas y lenguaje griego para intentar explicar desde esos conceptos filosóficos griegos la relación entre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. En la fe de Israel no existe, estimados hermanos, la noción de una deidad plural compuesta de varias personas o de una persona con varias manifestaciones. Pero la mente hebrea, solo Yahweh, en la mente hebrea, perdón, para la mente hebrea, solo Yahweh es Elohim. Yahweh es una sola persona y solo Él es Elohim. Él es el poderoso omnipotente, el único. Y solo a Él se le debe adoración. El tipo de adoración que se le da a la deidad solo es permitida para Yahweh, el único Elohim. Hay otro tipo de adoración, por utilizar o por continuar utilizando ese término, que está más que todo en la connotación de la reverencia, de la honra, que el mismo Padre ha ordenado que se le conceda al Hijo. Así que todo honor, toda gloria y toda honra, oigan bien esto, para que ustedes estén conscientes de los errores que malinterpretan quienes hablan del unitarismo o del trinitarismo o del triunitarismo. Es importante saber que todo honor, toda gloria, toda honra, toda potestad que tiene Yahoshua y que merece Yahoshua ha sido delegada por el Padre. Así que a Yahoshua libremente nosotros podemos honrarle, nosotros podemos, si se puede utilizar ese término que se puede confundir también, nosotros podemos venerarle, nosotros podemos honrarle como lo que Él es, el Hijo de Elohim, el único en su especie. O sea, Yahoshua no es cualquiera, Yahoshua es el único en la especie, en el reino celestial y en toda la creación. Por lo tanto, el Padre ha dicho que lo honren, que honren al Hijo como honran al Padre. Así que bueno, Yahweh es el único Elohim, el que merece toda la adoración, y la fe israelita rechaza. La fe israelita, yahwista nazarena, rechaza total y contundentemente la idea de pluralidad en la unidad. Quiero que esto quede muy bien marcado, estimados hermanos. Este es un fundamento principal. Bueno, corrijo, no es un fundamento principal, es el fundamento principal. Aquí no hay ninguna posibilidad de negociación con nadie. Respetamos a todo el mundo, respetamos todos los ministerios, respetamos a todos los morim, maestros, pastores o el título que lleven de servicio en el ministerio, respetamos, pero nosotros en Ayahuasca Internacional tenemos la puerta totalmente cerrada, con 3 pasadores, cerradura, a cualquier tipo de negociación donde signifique vender la verdad. La Escritura dice, compra la verdad y no la venda. Ya nosotros hemos comprado a precio de sangre y la compró el Mashiach por nosotros. La verdad, esta verdad específicamente de la que estoy hablando. Y la Escritura dice, no la vendas por estar en la buena con gente que distorsiona esta realidad del monoteísmo. Nosotros no podemos vender la verdad. Allá los que andan hablando de Trinidad o unitarismo, eso es su asunto y el nuestro es Yahweh Ehad, Yahweh uno solo. Entonces, enfatizo, remarco, subrayo, entre corchetes, entre asteriscos, de todas las formas que podamos resaltar que Yahweh es uno solo. Una sola persona, no admite iguales a su lado, no existe otro como Él. Dice en Isaías 46:9, porque yo soy poderoso y no hay ningún otro. Yo soy divino y no hay nadie como yo. ¿Se dan cuenta? ¿Les parece esta una palabra clara? El problema es que los que dicen que Yahweh es Yahoshua en carne, entonces piensan que es Yahoshua el que está diciendo esto. Piensan que no hay contradicción porque como Yahoshua es Yahweh en carne, entonces Yahoshua es ese Elohim incomparable. Importante para nosotros definir que Yahweh es una persona distinta al Mesías y Yahweh es el único Elohim verdadero y el Mesías es el Hijo de Elohim que ha recibido toda potestad delegada de su Padre. Entonces, en este sentido, la enseñanza nazarena, yahwista nazarena, ha de ser muy clara y firme en la exposición de la identidad del Mesías.
para que nosotros dejemos bien claro que el monoteísmo se trata de Yahweh el Padre, uno solo, es importante entonces que tengamos bien definido quién es el Mesías. La enseñanza nazarena ha de ser muy clara y firme en la exposición de la identidad del Mesías, lo que se entiende por divinidad del Mesías. Aquí hago también un paréntesis para decir, nosotros somos de un concepto teológico equilibrado. Decir que Yahoshua no es Yahweh es lo correcto. Pero irse al otro extremo y decir que Yahoshua no tiene naturaleza divina es otra cosa. Otra cosa que está fundamentada, basada en una mala interpretación de la palabra divinidad. Entonces, cuando la persona llega a ese extremo, como también lo hay, lamentablemente, círculos mesiánicos, yahwistas, nazarenos, judío mesiánicos, bueno, en las raíces hebreas, hay distintos círculos donde se dice que Yahoshua es un simple, o fue en la tierra un simple mortal, hijo de Miriam y Yosef, por una especie de, bueno, no, hay dos vertientes, nos iba a decir por una especie de inseminación artificial, otro por una especie de simplemente relación sexual normal en un matrimonio. Entonces, básicamente esta última es la que más rechazamos, esta de que supuestamente Yosef y Miriam tuvieron relaciones sexuales y nace Yahoshua como Ben Yosef, realmente Ben Yosef, ¿no? Así que nosotros en este caso tenemos que estar bien claro de que el Mesías tiene naturaleza divina. Y eso también pues lo vamos a estar profundizando cuando entremos ya detalladamente a cada uno de los postulados de fe. Entonces, lo que se entiende por divinidad del Mesías, hay que tenerlo claro, y la relación entre el único Elohim verdadero y Yahoshua como su unigénito hijo. Lo mismo es cierto y debe ser aplicado con relación al espíritu de santidad. Ahora bien, Israel, el pueblo de Yahweh. Permítame ver algo acá. Muy bien. Recapitulando, monoteísmo, la primera característica de la enseñanza yahwista nazarena. La teología yahwista nazarena es totalmente monoteísta. El segundo punto, o la segunda característica de la teología yahwista nazarena es Israel, es el pueblo de Yahweh. La teología yahwista nazarena indefectiblemente proclama que Israel es, desde el principio, sigue siendo y seguirá siendo el pueblo de Yahweh. Que Yahweh tiene un solo pueblo. Cuando decimos un solo pueblo, estamos hablando del término del pueblo escogido para hacer su propósito en él. Se supone que Yahweh es el Elohim de todos los pueblos de la tierra, pero su pueblo, los que son suyos, los que él escogió como una heredad para hacer los instrumentos en sus manos, es uno solo. Y lleva por nombre de Israel. Se lo colocó Yahweh mismo a través de un malaj. A Jacob, padre de todas las tribus de Israel. Entonces, para la teología nazarena, no hay duda alguna en que Israel fue, es y seguirá siendo siempre el pueblo del pacto. El pueblo escogido de Yahweh. Si bajo disciplina o bajo juicio, no es el punto relevante aquí, en el momento. Si bajo un pacto eterno, ese es el punto teológico importante. Es decir, hay que entender dentro del contexto profético, el hilo profético de las escrituras, los tiempos, las sazones, los cumplimientos proféticos, y sabemos que Israel ha tenido que vivir un proceso en el que comienza siendo una familia, luego un pueblo, para luego constituirse en una nación. Luego la nación, inmediatamente de ser constituida, sufre un declive y ha tenido que atravesar por todo un proceso que llevará a la restauración y reunificación de Israel y la redención de todo Israel en ese tiempo, en ese punto y en ese momento del hilo profético. Entonces, Israel, pueblo de Yahweh. Sabemos que está bajo una disciplina del Padre y que eso tiene su momento y su cumplimiento para que vuelva a la gloria que le fue dada al pueblo de Israel.
El Todopoderoso, estimados hermanos, no ha rechazado a Israel. Sus promesas son eternas y el pacto es incondicional. No es transferible. La gracia del Eterno es para todos, sin excepción de grupos étnicos. El Todopoderoso no se ha separado de Israel. Es importante, recapitulo lo que dije hace un momento. Yahweh es el Elohim de todos los pueblos, de todos los grupos étnicos de la tierra, y ha decidido de entre todos los pueblos escoger un pueblo, llamarlo suyo, por la hermosa razón de haber tenido un amigo y haberle prometido a ese amigo que de él levantaría una nación grande. Todos creo que saben que estoy hablando de Abraham Avinu, el padre de la fe, y de las promesas de Yahweh para con Abraham, que es la raíz de las raíces hebreas. Por esa hermosa razón de la fidelidad y la lealtad de Yahweh como amigo, oigan, hago un paréntesis para decirle, qué cosa tan grande y maravillosa nos ha mostrado la Escritura en cuanto a Yahweh como amigo. Así es que tiene que ser un amigo. La Escritura dice que hay amigos que aman más que un hermano. Yahweh fue fiel con su amigo Abraham a tal punto de que aunque Israel le colmó la paciencia hasta el grado de decirle a Moisés, quítate del medio que voy a destruir a toda esta gente y de ti sacaré un nuevo pueblo, hasta allá lo llevaron. Imagínese usted, ¿qué habrá que hacer para poder agotar la paciencia del único santo, bendito sea? Y entonces Yahweh fue fiel, a pesar de haberse hastiado de este pueblo rebelde, contumaz, duro de servir, que entonces hasta el día de hoy conserva las promesas que le prometió, valga la redundancia, las promesas que emitió para su amigo Abraham. Así quiero yo, amigos, que sean leales, que sean fieles, que mantengan su palabra, su opinión, que si hoy estás teniendo una buena opinión de mí, mañana no te conviertas en un enemigo difamador y levantes falsos testimonios y todas esas cosas, que se ve mucho. Y no estoy hablando de los de afuera, estoy hablando de los de adentro, de los que dicen ser hermanos y realmente no lo son. Un paréntesis simplemente. Y ahora ver lo maravilloso de que Yahweh es el Elohim de todos los grupos étnicos, pero ha elegido a un pueblo. Perdonen, ha separado a un pueblo para hacer con ese pueblo, para cumplir con ese pueblo un propósito de ser luz a las naciones. Y eso tiene que ver con Yahoshua, que dijo, la salvación viene de los judíos. Es importante decir que cuando Yahoshua dijo que la salvación viene de los judíos, no significa que hay que hacerse judío para ser salvo o que todos los judíos son salvos. Eso no es lo que está diciendo Yahoshua allí. Cuando dice que la salvación viene de los judíos, porque del pueblo de Israel, específicamente de la tribu de Judá, viene el Salvador enviado por el Padre para la redención de la humanidad. Por eso la salvación viene de los judíos. Entonces, Israel, estimados hermanos, Israel reúne, estoy hablando a las 12 tribus de Israel, no estoy hablando de la tribu de Judá únicamente. Israel, tampoco estoy hablando de Medina Israel o de la nación de Israel política que existe hoy. Estoy hablando del Israel de Yahweh, el Israel nacional real. En Romanos 4 y 5, Pablo declara que las promesas de Israel fueron dadas por la fe de los patriarcas y no sobre la base de castigo y recompensa. Y en Romanos 11, versículos 1 y 2, dice, digo pues, ¿ha desechado el poderoso a su pueblo? Oigan, esta pregunta es para que nosotros entendamos que la llamada teología del reemplazo, que nos dice que en la religión institucionalizada, estimados hermanos, existe una teología conocida como la teología del reemplazo, que dice que Israel fue desplazado y reemplazado por lo que llaman la iglesia cristiana, y ahora la iglesia cristiana es el nuevo Israel, y el pueblo de Israel, vía consanguínea del linaje de Abraham, ya no es pueblo. Pero aquí dice Pablo a los romanos, y aquí acoto y digo que Pablo es un apóstol aprobado por el Espíritu de Santidad, según lo revelado en los escritos nazarenos, para afirmar estas palabras. Y aceptamos a Pablo como apóstol, aceptamos a Pablo como expositor aprobado de la teología yahwista nazarena. De hecho, es el autor de más escritos de todos los escritos nazarenos llamados en la cristiandad Nuevo Testamento. Pablo dice, digo pues, ¿ha desechado el poderoso a su pueblo? Y él mismo responde, porque esto es una pregunta retórica, en ninguna manera, porque también yo soy israelita. También yo soy israelita.
también yo soy israelita. Perdonen, no es que se rayó el disco, es que Pablo no era un pagano romano ni era un gentil publicano o algo parecido, sino que él era un israelita de la simiente de Abraham, de la tribu de Benjamín, y dice, no ha desechado el poderoso a su pueblo, al cual antes conoció. ¿Lo quieren más claro? Aquí podríamos cerrar ya el libro. Cierren el libro y ya está todo dicho. Se tenía que decir y se dijo. No ha desechado el poderoso a su pueblo, al cual antes conoció. Que oigan esto los teólogos del reemplazo. Tenemos citas bíblicas. Deuteronomio 7:6. Porque tú eres pueblo santo, Yahweh, tu poderoso. Yahweh, tu poderoso, te ha escogido para hacerle un pueblo especial. Para que todos los pueblos que están, más que todos los pueblos que están sobre la haz, que también sería la faz de la tierra. Yahweh escogió a Israel para hacerlo un pueblo especial. Eso, estimados hermanos, no debemos llevarlo a los extremos. Vuelvo al tema, punto de equilibrio. No es el extremo de decir que no, ya Israel y los judíos no tienen nada que ver con el pueblo de Dios, como dicen por allá afuera. No, no es, ese es un extremo, pero tampoco el otro extremo es decir, Israel es el pueblo especial, un pueblo, ¿cómo se diría? Como que sí, casi sobrenatural, un pueblo perfecto. No. Israel, dice la Escritura, que era el pueblo más simple de toda la tierra, el más insignificante, cuando Yahweh escogió a ese pueblo para hacerlo especial. Entonces, lo que hace especial a Israel es que tiene la bendición del Padre Eterno, que tiene la cobertura del Padre Eterno, la elección del Padre Eterno. Eso es lo único que tiene Israel de especial. Por lo demás, fueron pueblos duros de servir, contumaz, rebeldes, idólatras. Y bueno, para ustedes contar, si hablamos de Israel, el Israel que encontramos revelado en las Escrituras, y ni hablar de este Israel que conocemos hoy en día. Entonces, no caigamos en esa veneración del Israel que se cae en la religión institucionalizada del judaísmo, sino que entremos en el contexto real de la Escritura. Lo que hace especial a Yahweh a Israel es un llamamiento de Yahweh y es una elección y es una promesa dada a Abraham. Esa es la especialidad. Luego viene Isaías 41, 8 y 9, donde dice allí, mas tú, Israel, siervo mío eres. Tú, Jacob, a quien yo escogí, simiente de Abraham, mi amigo. ¿Ven qué bonito se oye eso? ¡Wow! Qué privilegio de Abraham que Yahweh dijera, Abraham, mi amigo. ¿Ustedes no sienten algo así como tan familiar, tan íntimo, tan único? Cuando Yahweh dice, Abraham, mi amigo. Qué cosa tan especial. Porque te tomé de los extremos de la tierra y de sus principales te llamé. Y te dije, mi siervo eres tú, te escogí. Oigan esto, que suena el shofar y no te deseché. Esto no quiere responder aquí para esto que está acá. Mi computadora a veces no quiere responder para hacer lo que quiero hacer aquí, que es resaltar esta frase, y no te deseché, y no te deseché. Por lo tanto, la teología yahwista nazarena establece en sus postulados que Israel sigue siendo, siempre ha sido, seguirá siendo hasta el final del cumplimiento de la profecía bíblica, el pueblo de Yahweh. Te escogí y no te deseché. Luego viene, a ver, perdonen ustedes que por un momento me quedo sin el control de la computadora. Ahí está. Y no te deseché. Esa es una respuesta clara para la teología del reemplazo. Luego viene Isaías 49, 15 y 16. Oigan esto maravilloso. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Es una pregunta retórica. Aunque olviden ellas, si es que alguna lo llegara a hacer, yo no me olvidaré de ti. Le está hablando Yahweh a Israel. He aquí que en las palmas te tengo esculpida. Bendito sea Yahweh. Delante de mí están siempre tus muros. ¿Qué más queremos? ¿Qué más testimonio? Bueno, vamos a agregar uno más. Jeremías 31, 35 y 36. Así ha dicho Yahweh, que da el sol para la luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para la luz de la noche, que parte la mar y braman sus ondas. Yahweh de los ejércitos es su nombre. Si estas leyes faltaren delante de mí, dice Yahweh, también la simiente de Israel faltará, para no ser nación delante de mí,
todos los días. Mientras haya luz, mientras haya noche, mientras haya sol, mientras haya luna, mientras haya mar, mientras los límites de los mares existan y todas las leyes que Yahweh ha puesto en la creación, Israel seguirá siendo el pueblo de Yahweh. Bendito sea el nombre de Yahweh, estimados hermanos. Les advierto que por acá está lloviendo, acaba de empezar una lluvia fuerte, por si acaso notan que se cae mi conexión o que me quedo mudo en algún momento. Desde esta perspectiva, la enseñanza nazarena rechaza totalmente los postulados del cristianismo histórico y de la teología cristiana en el sentido de que Israel ya no es pueblo de Yahweh, sino que ahora lo es la iglesia, según lo establece la conocida teología de la sustitución o del reemplazo. El cristianismo histórico ha sido permeado, filtrado desde sus raíces por una posición teológica que consideramos antisemita, inaceptable bíblicamente, y la mayoría de los teólogos aceptan la teología del reemplazo como válida. Contrario a esto, la teología nazarena, yahwista nazarena, defiende la verdad bíblica de que Israel es el pueblo del pacto y que esta verdad no ha sido cambiada nunca, sino todo lo contrario, afirmada y asegurada tanto por las escrituras hebreas como por los escritos nazarenos. Yahweh es Yahweh es un Elohim de pactos y la escritura muestra de una serie de pactos o alianzas establecidas entre él y hombres escogidos, que lleva por consecuencia el establecimiento de un pacto entre él y un pueblo, y ese pueblo es Israel. Y hasta aquí, lo vamos a dejar hasta aquí por el día de hoy, para no alargar mucho la clase, para dejar el resto del documento para la próxima sesión, en esta primera parte de la introducción a la teología yahwista nazarena. Luego hablaremos de los pactos que se mencionan aquí y del resto de este documento que tenemos por acá. ¿Sí? Vamos a terminar solamente de mencionar esta parte donde dice, y ese pueblo de Israel, los pactos referidos están aún vigentes, es decir, que no son anulados con la llegada y el ministerio del Mesías. Porque en la teología cristiana se dice que con el Mesías se anuló todo lo que había con Israel, pactos, promesas, todo se anuló. Y ahora son nuevos pactos y nuevas promesas y todo nuevo para con la iglesia cristiana, lógico. Dice que no son anulados todas estas cosas con la llegada y el ministerio del Mesías, su muerte y o resurrección, y avanzan hacia su total consumación con la introducción final y completa del reino de Yahweh en la tierra de Israel. Ahora sí, vamos a detener esto aquí. Hasta aquí en esta primera sesión de introducción a la teología yahwista nazarena. Antes de apagar la grabación, solo quiero saber si hay alguna duda, alguna pregunta que requiera responder para aclarar cualquier duda, y con eso cerramos la grabación y continuamos entonces nosotros para finalizar la reunión de hoy. Por allí veo una mano levantada. Ya no la veo. Comentarios y todo eso lo vamos a dejar luego de este momento en lo que yo apague la grabación. Si no hay preguntas, si no hay consultas, si no hay dudas, paramos aquí entonces la grabación. Creo que no hay preguntas, entonces vamos a detener la grabación. Gracias por asistir y ver esta clase de nuevo en esta grabación.